Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Llegamos a la semana número 4 del trimestre. El título de la lección es Ausentes del cuerpo y agrega una pregunta, ¿cuándo? Y el texto base está en 2 Corintios capítulo 5 versículos 1 al 10. Tengo aquí anotadas algunas cosas que quiero compartir contigo, pero antes quería recordarte que además de suscribirte al canal, que nunca está de más, también podrías activar las notificaciones. Sí, esto surge porque alguien me estuvo preguntando, ¿por qué siempre vos subís los videos los viernes y me salen los miércoles? Y bueno, es porque no activaste las notificaciones. Así que hace eso, te va a asegurar de que puedas tener este material apenas sale, apenas lo subimos, y también podés ayudarnos ahí compartiendo con alguno por ahí, más todavía porque estos temas realmente están bastante poderosos, están bastante sustentados en el texto bíblico y aclarando sobre algunas ideas que a veces tenemos confusión incluso con hermanos de otras denominaciones. De allí que justamente estuvimos analizando un texto bien interesante y al mismo tiempo podría ser controversial, que es 2 Corintios capítulo 5 versículos 1 al 10, y sí, ya volví al resumen de la lección. Esta semana lo analizamos y vimos que Pablo expresa un deseo de estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. Ahora, la pregunta crítica aquí es ¿cuándo quiere él esto? ¿Al momento de su muerte o al fin de los tiempos? Ya estamos sobreentendiendo que estar ausente del cuerpo es estar en la presencia de Dios y todo lo demás, ¿verdad? Analizando minuciosamente el texto, vemos que Pablo contempla tres opciones. Por un lado está la posibilidad de estar presente en el cuerpo en la tierra y ausente del Señor en el cielo. Por otro lado está la posibilidad de estar ausente del cuerpo en esta tierra y presente con el Señor en el cielo. Y una tercera opción que no se suele mencionar mucho, que es la de ser encontrado vestido o desnudo, que él preferiría no pasar por esta experiencia, por lo que nos dice allí en 2 Corintios 5. Pero ¿qué quiso decir el apóstol con esto? Bueno, vamos a hacer un estudio de la terminología, el contexto y algunos pasajes paralelos en los que Pablo utiliza la misma terminología, y vamos ya a tirarte un spoiler antes de avanzar. Cuando él se refiere a ser encontrado desnudo, él se está refiriendo a la experiencia de la muerte. Pablo utiliza una metáfora interesante para referirse al cuerpo aquí en la tierra o al cuerpo en el cielo. El cuerpo de esta tierra, el cuerpo que tenemos ahora vos y yo, él lo compara con una tienda, ¿sí? Se refiere a esto que te estoy mostrando. Puede ser también tabernáculo, dependiendo de la versión de la Biblia que uses, no el mini market donde haces tus compras. Y esta tienda se destruye fácilmente al momento de la muerte. Bueno, ahí Job capítulo 4 versículo 19, capítulo 10 versículo 9, son textos así que hablan sobre este tema. Tiendas no son estructuras permanentes, se rompen y se descomponen, igual que nuestro cuerpo, este cuerpo físico que tenemos actualmente. Por otro lado, el cuerpo glorificado que va a recibir la persona al resucitar se compara con una casa. ¿Te das cuenta de la diferencia en las características? Una tienda que es frágil, se puede destruir, y por otro lado una casa que es más maciza, más sólida, tiene un mejor fundamento, en fin, más duradera también. Esta casa justamente va a ser permanente, va a ser inmortal, va a ser incorruptible, va a ser en el cielo y no es hecha por manos humanas al menos, ¿verdad? Pedro es otro pilar de la iglesia en el Nuevo Testamento y él utiliza la misma figura. Fíjate en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 13 al 15, y yo voy a usar la versión de la Biblia de Jerusalén, que de repente ahí se ve mejor la metáfora. Me parece justo, dice el texto, mientras me encuentro en esta tienda, estimularos con el recuerdo, sabiendo que pronto tendré que dejar mi tienda, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, pero pondré empeño en que en todo momento después de mi partida podáis recordar estas cosas. Este texto, cuando lo comparás con Juan capítulo 21 versículos 18 y 19 y Lucas capítulo 9 versículo 31, son muy claros, ¿no? De paso, cuando él habla de la partida, efectivamente él está hablando de partir de esta vida, su muerte. Mientras estaba en su cuerpo terrenal, dice Pablo que gemía por la casa que Dios le preparó en el cielo, ese cuerpo glorificado, hecho sin manos. Y aquí vienen algunos textos que nos recuerdan estas situaciones. Marcos capítulo 14 versículo 58, Hebreos capítulo 9 versículo 11, Daniel capítulo 2 versículos 34 y 44. Y además Pablo utiliza de nuevo esta misma palabra en Romanos capítulo 8 versículo 23, refiriéndose al ferviente anhelo que él tiene de que su cuerpo sea redimido, o de la redención de su cuerpo que se va a dar en la segunda venida de Jesús. Ya vimos lo que es la tienda o el cuerpo terrenal y por otro lado la casa o el cuerpo glorificado, pero Pablo también presenta una tercera opción, que es estar desvestido o desnudo, dice en 2 Corintios capítulo 5 versículos 2
y 3. El mayor deseo de Pablo era estar ausente del cuerpo, de esa tienda actual, y estar presente con el Señor, recibir ese cuerpo glorificado del que venimos hablando. Pero lo que no quería era ser hallado desnudo. Pablo quería ser trasladado al cielo, pero él no quería pasar por la experiencia de la muerte. Esto es bastante revelador. Por un lado puede hablar acerca de la humanidad de Pablo, no sé si hablar de un miedo a la muerte, pero sí no querer pasar por ese sufrimiento, y por otro lado también el deseo ya de dejar este mundo lleno de pecado y estar en el cielo con su Señor. Pero volvemos a todo el análisis que hicimos. No es que Pablo se iba a morir y ya se iba para el cielo, no. Esa redención, ese recibir la casa que Dios estaba preparando para él, ese cuerpo glorificado, sería solo en ocasión de la segunda venida de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 4 dice: asimismo los que estamos en este tabernáculo, ¿te acordás? La tienda, gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Fíjate que este versículo describe que Pablo no gemía por ser desvestido, sino por ser revestido por su cuerpo o con su cuerpo resucitado. Aquí hay algunas palabras que se van a repetir en otros textos y que nos ayudan a entender mejor lo que Pablo quería decirnos en este pasaje que estamos estudiando. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 23, escribe también Pablo cómo gemía anhelando la redención de su cuerpo en la segunda venida de Jesús. Y en 1 de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 55, aparecen estas tres palabras que aparecen en 2 de Corintios 5 también, que son mortal, revestido y devorado. Yo te voy a leer lo que está acá en el folleto. Está basado en la versión de la Biblia de las Américas y es, digamos, el texto de 1 de Corintios capítulo 15 versículos 50 al 55 con algunas notas del autor del folleto entre corchetes, así que vamos a tratar de que esto se pueda entender. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, es decir, la tienda actual, el cuerpo, no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe, es decir, la tienda actual, heredará lo incorruptible, que sería la casa celestial, ¿verdad? El cuerpo glorificado. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos o seremos desnudados, sino que todos seremos transformados, recibiremos nuestro cuerpo resucitado. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, instantánea y milagrosamente, a la trompeta final, en la segunda venida, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, es decir, ya habiendo recibido esa casa celestial o ese cuerpo celestial. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible, es decir, la tienda, se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El apóstol Pablo deja bien claro entonces que no recibiremos esta casa al morir, sino en ocasión de la segunda venida, y lo repite de repente en Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. Lastimosamente tenemos algunos cristianos o algunos grupos de cristianos que toman este texto y lo distorsionan, incluso llegan a agregarles palabras que no están allí en el texto, para poder intentar defender lo que es la doctrina o la creencia de la inmortalidad del alma. Pablo quería recibir el cuerpo glorificado que se le había prometido, pero sabía que todo eso sería solo en la resurrección, así como se describe en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Como ya vimos en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 6 y 7, Pablo sabía que mientras viviera en la tienda corruptible de su cuerpo, estaría ausente del Señor. Pero eso no quitaba, digamos, que él confiaba en que tenía reservada una casa, o sea, ese cuerpo glorificado, y caminaba por fe, igual que vos y yo. Claro que igual que él también nosotros podemos gemir por nuestra futura casa, ¿no? Como dice ahí el versículo 7 de 2 de Corintios 5. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 se nos dice que la fe es justamente tener la plena seguridad de recibir aquello que se está esperando, y también es tener la certeza o estar convencido de una realidad que todavía no vimos. Romanos capítulo 8, versículo 23 se agrega que nosotros vivimos en esperanza, pero esta no es una esperanza ilusoria. Nosotros basamos nuestra esperanza en el hecho de que Dios dio su propio espíritu como una garantía. Eso está en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8. Y Dios no va a perder esa garantía, ¿no? Independientemente de estar presente o ausente en el cuerpo o en el cielo, bueno, ya entendés a qué me refiero. A Pablo lo que más le interesaba era agradar al Señor, dice el versículo 9. Fíjate que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Dios para rendir cuentas de lo que hicimos mientras vivíamos en la tienda, dice el versículo 10.
Y en Colosenses capítulo 1 versículos 10 al 12 se explica lo que significa agradar al Señor. Dice allí que es andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia, y con gozo daréis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Finalmente, Dios nos llama a que podamos vivir como Enoc, que si te pones a ver la historia bíblica, es el primero en recibir su casa celestial. Allí en Hebreos capítulo 11, versículo 5 y en Génesis capítulo 5, versículos 21 al 24, se nos explica lo que pasó con él y cómo antes de ser llevado al cielo, él ya había vivido de tal manera que era o que agradaba a Dios. Como cada semana terminamos leyendo una cita del Espíritu Profecía que está aquí en el folleto. Especialmente te voy a leer un párrafo que me gustó mucho de En los lugares celestiales, la página 347, que dice así: Satanás emplea su influencia para ahogar la voz de Dios y la de la conciencia, y el mundo actúa como si estuviera bajo su control. Los hombres lo han escogido como su líder, infatuados con proyectos para los deleites y la diversión, se esfuerzan por conseguir lo que ha de perecer con el tiempo. Recordá esto, mientras que vivamos en la tienda actual, ¿no? En este cuerpo terrenal, sí, nosotros podemos hacer muchas cosas, pasarla bien, divertirnos, en fin. Pero realmente lo importante es aquella morada, aquella casa celestial que el Señor está preparando para nosotros. Yo no sé cuál es tu situación en este momento, yo no sé si estás luchando contra alguna prueba, estás luchando con alguna dificultad, o por el contrario te parece que no tiene mucho sentido todo aquello que haces para ser una buena persona. Pero quiero asegurarte que todo lo que hagas al servicio de Dios, cualquier decisión que tomes, cualquier sacrificio que hagas, va a valer la pena. Porque esa casa que vamos a recibir, ese cuerpo glorificado, no va a tener fecha de caducidad como el que tenemos ahora. Va a ser para disfrutarlo durante la eternidad. Pero de eso vamos a seguir hablando en otros resúmenes. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.